Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática. Te saluda el pastor Edgar Benítez y a nombre de todos los que preparamos este espacio de estudio del folleto de la lección de Escuela Sabática, te decimos bienvenido. Gracias por estar con nosotros una vez más y gracias por tu preferencia. Son muchas las personas que tenemos noticias de que nos siguen a través de este medio del Internet, no solamente en nuestro país, sino también en otras partes del mundo, y a todos ellos queremos decirles gracias. Ojalá que nos sigan viendo y que también nos sigan recomendando. Estamos transmitiendo del Centro de Producción de la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México y estamos estudiando el folleto Reavivamiento y Reforma. Estamos por iniciar la lección número 3, que se titula La palabra, el fundamento del reavivamiento. Y me gustaría introducir esta lección de la siguiente manera. Quisiera preguntarte, ¿cuánto tiempo llevas tú estudiando la palabra de Dios? Yo no sé, pueden ser años, pueden ser algunos meses, pero si tú llevas mucho tiempo estudiando la palabra de Dios, me gustaría preguntarte algo. ¿Qué ha sucedido en tu vida al estudiar la palabra? ¿Ha cambiado tu carácter? ¿Han cambiado tus decisiones? ¿Ha cambiado tu manera de conducirte en la vida? ¿O simplemente el estudio de la palabra o la lectura de la palabra te ha dejado siendo la misma persona que eres? ¿Por qué te pregunto esto? Porque yo conozco personas que a pesar de que dedican a veces tiempo para estudiar la palabra, su vida no cambia. Pero también la palabra de Dios en Lucas capítulo 24, versículo 32, cuando se nos habla de aquellos discípulos que se encontraron con Jesús camino de Emaús, dice, y se dijeron uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿Qué significa eso? Que la palabra de Dios tiene poder. Y cuando es estudiada de una manera correcta, el corazón arderá. Y en realidad vendrá un reavivamiento, una reforma, y vendrá también un crecimiento en la vida espiritual. De eso vamos a hablar justamente en esta ocasión. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros en este interesante repaso. Como cada semana, queremos darle la bienvenida a nuestros dos colegas y amigos, el pastor Isidro López en primer lugar, a quien le damos una cordial bienvenida. No, realmente es un placer estar aquí en el repaso de la lección de Escuela Sabática y saludar a todas las personas que nos sintonizan. Y esperamos realmente que el repaso de la lección de Escuela Sabática esté cumpliendo su cometido, su propósito, que es darle una herramienta más a los maestros para que puedan repasar la lección de Escuela Sabática con más dinamismo, ¿no? Que sea más dinámico el repaso. Y tal vez sería bueno, pastor, decir que este repaso no debiera sustituir el estudio no, personal. para nada, no, sí, esto es como nosotros lo llamamos aquí, es un repaso de la lección. Correcto. Que quisiéramos se replicara el maestro, ¿no? Porque este repaso justamente tiene el propósito de englobar todo el contenido de la lección en lo que nosotros vemos aquí. Claro, en un bosquejo. Muchas gracias. Pastor Abraham Ramírez, director de Ministerio Personal y Escuela Sabática de nuestro campo, le damos también una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Un poco disfónico, pero con mucha alegría para poder comentar. Si la semana pasada hablamos de la oración, ahora tenemos que hablar de la palabra de Dios. Van unidas, ¿verdad? Unidos, ¿no? Son la base del reavivamiento que la iglesia está buscando. Correcto. O necesita. Correcto. Así que me parece, pastor Abraham, que estamos entonces complementando el estudio de la semana pasada, oración con estudio de la palabra. Ahí es donde realmente se puede generar un verdadero reavivamiento. Así es. Claro que sí, pastor. Gracias. Bueno, vamos entonces a proveer, como cada semana también, un bosquejo que justamente decía el pastor Isidro, tiene el propósito de englobar, digámoslo de esta manera, la esencia del repaso de la lección. Así que, pastor Isidro, ¿cuál le parece a usted sería el primer punto para este bosquejo? El primer punto que englobaría la parte del domingo y del lunes es el poder de la palabra, el poder que la palabra de Dios tiene en la vida de los seres humanos. Correcto, el poder de la palabra. La palabra de Dios tiene poder. Es correcto, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. El segundo punto, a tu parecer, pastor Abraham, ¿cuál sería? Bueno, el segundo punto podría ser Jesús y su palabra. La Biblia es la palabra de Dios escrita. Jesús es la palabra de Dios audible. ¿Sí? Lo que Dios quiere para nosotros, Jesús lo expresó y la Biblia también lo expresa. Correcto, un muy buen punto.
Y si les parece bien, el tercer punto, me gustaría sugerir que sea la palabra fuente del verdadero reavivamiento. Exacto, nunca habrá un reavivamiento verdadero si nosotros no consideramos la palabra. La palabra tiene que estar inmersa en todo este asunto para que entonces las personas puedan realmente ser afectadas por el estudio de la palabra del Señor. Y es que decíamos detrás de cámaras, pastor, que la oración es cuando nosotros nos comunicamos con Dios. Así es, sí. Pero la palabra de Dios es Dios comunicándose con nosotros. Esa es la manera en que Dios nos dice cuál es su mensaje para cada uno de los seres humanos. Correcto, así que tiene que estar complementado definitivamente. Bien, entonces vamos a hacer un corte, si les parece bien, y en un momento regresamos e iniciaremos este interesante repaso. No se vayan, en un momento comenzamos. Bien, estamos de vuelta y estamos a punto de iniciar el repaso de la lección número 3, titulada La palabra, el fundamento del reavivamiento. Y queremos invitarte que allí donde estás nos acompañes en esta oración para comenzar nuestro repaso. Señor, te mandamos de ti sabiduría para que todo lo que digamos y el estudio que desarrollemos pueda ser dirigido por tu Espíritu Santo, pueda edificar nuestras vidas y pueda edificar la vida de aquellos que nos siguen a través del Internet. Que todo pueda ser para honra y gloria tuya. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, decíamos que el bosquejo de esta ocasión se compone de 3 puntos importantes. El primer punto, el poder de la palabra. El segundo punto, Jesús y su palabra. Y el tercer punto, la palabra fuente del verdadero reavivamiento. Así que vamos a entrar de lleno a este primer punto, el poder de la palabra. Pastor Isidro, Pastor Abraham, un día una persona me preguntó, Pastor, ¿cuál es el argumento o cuáles son los argumentos más fuertes para decir que la palabra de Dios realmente es la palabra de Dios? Yo le dije, bueno, hay muchos argumentos que la iglesia tiene para decir que la palabra de Dios realmente, ¿por qué creemos que es la palabra de Dios? Pero le dije, me parece que uno de los más importantes es por su poder transformador. Pastor Isidro, la palabra de Dios tiene poder para transformar. Sí, nosotros tenemos que aceptar que desde un principio, cuando Dios forma este mundo, pues Él con su palabra hizo todo lo que nosotros vemos. O sea, su palabra tiene poder. Y por eso es que su palabra, el poder de su palabra se nota en todas las vidas transformadas. La palabra de Dios es tan poderosa que ha transformado personas que eran un desastre, personas que llegaron a ser drogadictos, eran criminales, asesinos, ladrones, y a todos los transformó. La Sagrada Escritura tiene el caso de prostitutas que fueron cambiadas, gente que fue transformada, el ladrón en la cruz, endemoniados. O sea, todo eso tenemos que aceptar que no viene por obra y gracia de la casualidad, viene por un efecto transformador de su palabra. Y es más efectiva que cualquier psicólogo, es más efectiva que cualquier psiquiatra. Pero cuando de pronto las personas llegan a entender qué es la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios, dicen, bueno, la voy a leer como la palabra de Dios, no como un libro cualquiera. Porque podemos caer en el otro extremo, pastor, de leer la palabra solo como un tratado de literatura. Y exacto, no pasa nada. Hay muchas personas que así lo llegan a ver y entonces no hay efecto. Pero cuando uno va a las Sagradas Escrituras teniendo en mente, número 1, que esta es la palabra de Dios, entonces, número 2, tiene que saber que habrá un efecto en la vida personal. La palabra de Dios nunca volverá vacía, ¿verdad? Y nunca vuelve vacía. Yo me pongo a estudiar la palabra y de pronto digo, ay, esto no lo había visto. ¿Cómo? Digo, todos los que estudiamos las Sagradas Escrituras a veces de pronto encontramos un pasaje, aunque la hayamos leído 5, 10, 15, 20 veces, de pronto encontramos un pasaje que nunca lo habíamos visto y decimos, pero ¿a poco este pasaje siempre ha estado aquí? Sí, siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí, pero no nos había causado la impresión de transformación. Y pronto cuando uno lo encuentra, uno dice, oye, sí tiene poder. Correcto.
Pastor Abraham, definitivamente decíamos que hay personas que pueden leer la palabra y sus vidas no cambian. ¿Por qué, pastor? Ahorita le digo. yo quisiera, se comentaron acerca del endemoniado y otros, las prostitutas transformadas. Pero yo creo que todos nosotros podemos dar, o la mayoría de nosotros podemos dar evidencias del poder de Dios en nuestras vidas. ¿No? Cuando estamos en problemas y leemos la santa palabra de Dios, la palabra de Dios trae paz a nuestro corazón, ¿no? No temas, no desmayes, que yo estoy contigo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vale, mejor que un psicólogo. Cuando era joven, acostumbraba a irme a las tiendas de autoservicio, no, a las tiendas departamentales y leer libros de desarrollo personal y todo. Pero después dije, no hay un consejo que te den ahí, no hay un concepto que esté ahí que no esté en la palabra de Dios. Y leer la palabra de Dios te vivifica, te da vida, ¿sí? Te reconforta, te sustenta. No necesitas más. Claro, hay que complementar las cosas, pero todo, el fundamento universal de tu vida espiritual debe estar basada en la santa palabra de Dios. ¿Por qué algunos no logran tener todos esos beneficios al estudiar la palabra? Tal vez por una lectura superficial. Tal vez porque se lee para demostrar que mi posición es la correcta. Tal vez no se logre tener todos los beneficios de la lectura de la palabra porque la leo para convencer al otro que yo estoy en lo correcto. O que hay errores. ¿no? O que hay errores, ¿no? Así que entonces yo creo que ese es un estudio superficial para demostrar mi posición o para convencer a otro de que de su error. ¿Cuál es la actitud de un verdadero estudiante de la palabra de Dios? La humildad. Yo vengo ante Dios, me quito los zapatos, ¿sí? Porque es tierra santa, voy a entrar a tierra santa, voy a estar con Jesús. Y entonces permito que el Maestro Espíritu Santo venga y me enseñe, me diga qué es lo que tengo que hacer. Creo que si tomamos esa actitud, empezaremos a ver los beneficios de la lectura de la Santa Palabra. Actitud de humildad y actitud de reverencia. Así es. Correcto. Sí, es que tenemos que recordar aquí que el estudio superficial no puede traer más que cambios superficiales. Correcto. O sea, me parece que ese debe ser el resultado. Yo quiero que la palabra de Dios tenga poder en mi vida, no puedo estudiarla superficialmente porque los cambios van a ser de la misma manera. ¿Qué pasa cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios con profundidad? Los cambios van a ser profundos y van a ser permanentes, porque entonces nosotros estaremos entendiendo realmente cuál es la voluntad de Dios para mí, porque eso es lo que es la Sagrada Escritura. ¿Qué es la Sagrada Escritura? El mensaje de Dios, en primer lugar, para mi vida, porque es la primera que se debe afectar, y después el mensaje de Dios para mis semejantes. ¿Y quiénes son mis semejantes? Toda la raza humana, a la cual Dios también quiere salvar y quiere también darles la recompensa de la vida eterna. Cuando nosotros lo entendemos así, entonces lógico, ¿verdad? Lógico, tendremos que ir a un estudio más profundo para que el efecto de la palabra de Dios en nuestra vida sea también de lo más interno de nuestra existencia y que cuando la gente vea los cambios, nos diga, oye, ¿qué te ha pasado? Tú antes eras, y ese es el poder de la palabra, porque la gente sí dice, tú antes eras así, ¿y cómo le hiciste? Correcto. ¿Cómo le hiciste? No, espérate, yo no he hecho nada. No, pero es que tú antes eras. Yo he encontrado personas que lo dicen de las personas, me lo han dicho, ¿qué te hiciste? No, pues nada. No, dime, ¿qué te hiciste? Bueno, es que soy cristiano, soy pastor adventista. Ah, con razón, eso fue lo que te cambió. No es que la palabra de Dios tiene poder, pero eso, la transformación del ser humano, solamente va a venir a través de un estudio profundo. Pastor, se nota cuando alguien lee la Biblia en sus actitudes, en sus palabras, en sus acciones.
Uno puede llegar a un círculo de estudio que no religioso, pues en mi persona me pasó, íbamos muchachos que ingresamos al INEGI, al Educación para los Adultos, y habíamos varios ahí. Inmediatamente, ¿verdad que tú eres católico? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Tus palabras. ¿No? ¿Cómo puede la palabra de Dios impregnar la vida de una persona? Claro. Hay que leerla. ¿Sí? Y el pueblo adventista tenemos un vocabulario bíblico, ¿no? Me gusta que tenemos y si tenemos un vocabulario bíblico hay que usarlo, ¿no? Para que la gente se dé cuenta, ¿sí?, que somos personas especiales y que somos el pueblo de la Biblia, el pueblo del libro, Sí, ¿no? por eso es que la palabra de Dios debiese ser parte integral de nuestra vida, porque también es posible que la conozcamos mucho, que sea parte de nuestro vocabulario, pero mientras no sea parte de nuestra existencia como tal, va a ser un poquito complicado que la gente vea los cambios. Claro, así que definitivamente la palabra de Dios tiene poder para transformar las vidas. ¿Y qué podríamos decirle, pastores, a una persona que de repente lee la Biblia solo para encontrar detalles en fechas, que es que aquí dice 1 y acá dice 2, y entonces empiezan a dudar de que realmente este libro es un libro divinamente elaborado? Bueno, número uno, lo primero que la persona debe captar es, este libro es el mensaje de Dios para mi vida. Eso es lo primero. Número dos, lo que tú estás mencionando se encuentra en los 4 evangelios. Cada evangelio tiene un mensaje para personas diferentes. Y por eso es que si nosotros lo recordamos así, entonces no vamos a ver que el mensaje esté incompleto, que si aquí se equivocó, sino que vamos a aceptar que el mensajero, en este caso el escritor bíblico, inspirado por el Espíritu Santo, colocó lo que él consideró que era lo mejor para el público al cual él estaba escribiendo el mensaje de la palabra. Y a esas personas a las cuales le llegó el mensaje, ellos lo leyeron, lo entendieron y también sus vidas fueron transformadas. Por eso es que en el primer siglo de la era cristiana, el cristianismo básicamente había permeado todo el imperio romano, ¿no? Correcto. Así que a pesar de que alguien esté queriéndole buscar siempre errores o detalles a la Biblia, eso no quita el poder que tiene la palabra de Dios para transformar. Nunca lo quitará, ¿no? Hace un tiempo atrás yo leí una anécdota que en un libro muy interesante donde una persona decía, muy bien, yo no conozco a Jesús, no sé quién es Jesús, ¿quién sabe quién será Jesús? Entonces empezó a leer las Sagradas Escrituras y se encontró con que Jesús un día le dijo a los discípulos, vayan y tráiganme ese pollino, y dijo, no, este es de los míos, porque pues este es el ladrón de ganado, ¿no? Se roba a los asnos. En otra ocasión llegó a Juan y leyó que pues convertía el agua en vino, no, pues este es traficante de vinos, no, este es también de los míos, porque era una persona que estaba presa en la cárcel. Pero de pronto se encontró con que Jesús era el salvador de la raza humana y entonces dijo, no, el Señor Jesucristo no es ni un ladrón de ganado, no es tampoco un traficante de vinos, es mi salvador personal. ¿Cómo se logró? Con el estudio de la palabra. Entonces, cuando uno va a la palabra de Dios, uno tiene que aceptar que, como es una espada de 2 filos, puede partir lo más duro del corazón humano, lo más duro de nuestro organismo, que son los huesos, los puede taladrar, y entonces el mensaje justamente va a caer en el mero centro. Correcto. Y también es interesante notar que esa palabra un día se humanizó en la persona de Jesús, y con eso vamos justamente a regresar después de un corte que vamos a hacer. No se vayan, en un momento regresamos. Existe un cielo más allá del sol, el cual mi Jesús nos preparó, mas no lo puedo imaginar lo que nos va a esperar. Un lindo cielo, un lindo hogar, bellos jardines
lago de cristal, lindas mansiones, vida eterna, flores que nunca morirán, no habrá sombra de mal, un lindo cielo, un lindo hogar. Yo solo puedo imaginar poder abrazar a mi Jesús, poder tocar sus manos y ver las heridas de amor, eterno amor que me salvó. Cuánta emoción podré encontrar, amigos y hermanos por quien siempre oré, los que dormían en el Señor cantarán gran loor, gloria al Rey, mi Salvador. Yo solo puedo imaginar poder abrazar a mi Jesús, poder tocar sus manos y ver las heridas de amor, eterno amor que me salvó. Yo solo puedo imaginar poder abrazar a mi Jesús, poder tocar sus manos y ver las heridas de amor, eterno amor que me salvó. Eterno amor que te salvó. Bien, estamos de vuelta. Estamos analizando la lección número 3 titulada La palabra, el fundamento del reavivamiento. Ya analizamos el primer punto, que es el poder de la palabra, y ahora analizaremos la segunda parte de este bosquejo, que es Jesús y su palabra. Pastor Abraham, Pastor Isidro, finalmente la palabra o el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Así que Jesús vino a representar esa palabra de Dios. Es muy interesante cómo el Señor Jesucristo, que es la palabra, porque eso dice el libro de San Juan, y en el principio era la palabra, ¿verdad? Nosotros la tenemos traducida como verbo, y el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo carne, o esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Es muy importante recordar que, aunque el Señor Jesucristo es la palabra, era la palabra y sigue siendo la palabra, cuando nació aquí en este mundo, Él tuvo que aprender también su palabra. Parece que es una de esas paradojas, ¿no? ¿Cómo es posible que quien es la palabra tenga que aprender la palabra? Y bueno, de las rodillas de su madre. Exacto, es que Él nace con esa naturaleza humana y Él tiene que aprender igual que nosotros. Aunque Él era la palabra, Él no porque era la palabra, decía, bueno, ¿saben qué? Yo ya soy la palabra, yo no necesito aprender. No, Él estudiaba la palabra en las rodillas de su madre y su madre le enseñaba lo que Dios tenía para Él. Y a medida que Él iba aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, Él iba entendiendo más y más y más su misión. ¿Verdad? Por eso es que es muy interesante que
que Jesús en todo momento conocía la palabra. ¿Y cómo la conoció? Como la debe conocer todo chico, toda chica, todo niño, toda niña, todo jovencito, toda jovencita, todo adulto. La aprendió como niño de su madre directamente como su maestra, pero estudiando la palabra. Pastor Abraham, y ese poder de la palabra, cuando Jesús estuvo en esa tierra, afectó para bien, por supuesto, la vida de muchas personas. Sí. La semana pasada veíamos que el Señor Jesús pasaba mucho tiempo orando. Pues yo creo que el Señor Jesús también pasaba tiempo repitiendo la palabra de su Padre, que inspiró. En San Lucas 4 vemos todo un capítulo de Isaías y aplicándoselo a él. O sea, él entendía y a través de la palabra entendió también él su misión. Correcto. ¿No? Y al final del Evangelio según San Lucas también, los versículos que se leyeron, los caminantes a Emaús, dice que no les hizo un milagro ni les enseñó las marcas. Les repitió todo lo que la Biblia decía acerca de él, del Mesías. Es decir, si una persona llega a comprender o llegaba a comprender que Jesús era el Hijo de Dios, no era a través de los milagros, no era a través de ciertas señales, era a través de la palabra, que era viva y eficaz en el corazón de las personas, porque los milagros pasan y después pides otro para seguir creyendo. Correcto. Y luego pides otro para seguir creyendo. Y que de hecho, pastor, tienes razón en eso, porque recuerden que hizo tantos milagros, los fariseos vieron los milagros, todos los líderes religiosos vieron los milagros y no creyeron. Y cuando mandan a aprender a Jesús, ¿verdad? Mandan a los alguaciles para que traigan a Jesús, ellos tampoco hablan de milagros, ellos dicen, es que nunca un hombre había hablado como este hombre, ¿no? Es la palabra lo que les... Pastor, aquí hay un peligro. Hay muchas personas que ponen su fe solamente en milagros. Y qué bueno que lo comentó el pastor Abraham. Es peligroso, pastor, colocar nuestra fe en milagros y no en el poder de la palabra. Desde luego, porque recordemos que los milagros no necesariamente pueden ser efectuados por el cielo. ¿Verdad? Hay personas que dicen, no, es que debe haber un milagro para que yo crea que es así. La verdad es que la palabra del Señor es suficiente como para que nosotros podamos creer, ¿no? Y en esto tenemos el caso de aquel famoso centurión romano que su siervo está mal y le dice, mira, yo también tengo gente que está bajo mi autoridad. Si tú hablas y dices, eso es suficiente. Oye, pero no vas a ver el milagro. No, es que yo tendré la seguridad que cuando yo llegue ya pasó. Y pues así sucede, ¿no? Se regresa aquel día, sí, pues que aquel dijo que... yo también soy hombre de autoridad y le mando que lo hagan y lo hacen, así que si tú mandas a que se sane, se va a sanar. El poder de la palabra, ¿no? Por eso es que cuando uno lo cree, y Jesús lo dijo de este hombre, en Israel no hay una fe tan grande como esta. Es que la palabra es la base de la salvación, pastor. Porque si leemos la palabra de Dios y vemos en su palabra que Él murió por nosotros y que al morir, creyendo en Él, Él limpia nuestros pecados, entonces yo leo en la Biblia eso y mi fe es puesta en Cristo Jesús. Pero si no creo la palabra, pues no creo en Cristo Jesús y no soy salvo. La base de la salvación y de un verdadero reavivamiento es la palabra de Dios. Es decir, si yo vivo cada día con Jesús, es porque he comprendido su santa palabra. Correcto. Si mi boca, mi ser está lleno de alabanza y de adoración a Dios, es porque mi mente ya se impregnó de la palabra. ¿Qué voy a cantar? Lo que ya leí en la palabra. Salvo en la roca más alta que yo, porque ya lo leí. Entonces, esos cantos para mí toman significado cuando yo leo la palabra de Dios. Y si no, entonces serán solamente palabras. Pero entonces mi alabanza y mi adoración es porque mi mente ya se impregnó de la palabra de Dios. Por eso es necesario la lectura de la Biblia para que haya un reavivamiento y que para que nos la pasemos cantando y alabando a nuestro Salvador. Sí, esto quiere decir, pastor, que Jesús conocía bien la palabra. Por eso es que Él podía hablar con autoridad. A mí me cuesta a veces trabajo cuando algunos miembros de iglesia dicen, no, es que aquellos saben bien.
cuando nosotros fuimos conocidos como el pueblo de la Biblia. Entonces tenemos que seguir siendo lo mismo. Jesús, el ejemplo máximo que es Jesús en este asunto de las lecciones. Jesús conocía la palabra, bien la conocía bien. Él sabía lo que decían los profetas, él sabía lo que decían, lo que se llaman los escritos o los libros poéticos, como le llamamos, y sabía lo que decía la ley, ¿no? Él sabía lo que decía cada uno de ellos. Y justamente como él lo sabía, podía hacer aplicaciones. ¿Verdad? Por eso es cuando dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, yo, aquí está sobre mí el Espíritu de Dios, ¿no? Él aplicaba la palabra. Y a veces aplicaba la palabra también a otras personas, porque se la llegó a aplicar a los fariseos, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, tenemos que aprender a conocer las Sagradas Escrituras para poder aplicarlas bien. Por eso es que San Pablo dice que trazas bien la palabra de verdad, o sea, que traza bien la palabra de verdad. Tenemos que ser diligentes en este asunto, porque no nos debiésemos avergonzar de conocer la palabra, nos debiésemos avergonzar de no conocer la palabra. Correcto. ¿Verdad? Ese me parece que es el asunto básico. Jesús siempre la conoció, siempre la aplicó, y Jesús siempre actuó en base a la palabra. Lo que la palabra decía, simplemente lo practicaba, ¿verdad? Su vida estaba, otra vez como la nuestra que decíamos hace un instante, la vida de Jesús estaba afectada por el conocimiento de la palabra del Señor. Y lo que me llama la atención, pastor, y que me gustaría agregar a lo que acaba de mencionar, es que cuando Jesús predicaba sus mensajes, la palabra, pastor, lo hacía de una manera muy simple, muy sencilla, pastor Abraham. Lo podía entender la persona más sencilla como la persona más docta. Y hoy en día la palabra de Dios tiene esa virtud, pastor. Hay personas que apenas aprenden a estudiar o a leer con el estudio de la palabra, y una persona con doctorado y una persona que estudia demasiado también puede sacar este maravilloso tesoro de la palabra. Sí, yo creo que conocemos varios casos de personas que tan sencillas, tan humildes, que no fueron a la escuela, pero se gozan en la palabra del Señor al recibirla, porque es pan para ellos y es digerible para ellos. El poder de la palabra de Dios es tal que es pan y poder para cada uno de nosotros. Y se ajusta, Dios te da tu medida de pan que necesitas a ti, su medida de pan que necesitas. Y es lo que es, Dios nos da lo que necesitamos. A veces buscamos lo que queremos, pero no, Dios nos da lo que necesitamos, a nuestra medida, para poder nosotros gozarnos en llevar una vida que honre su nombre. Pero la palabra de Dios es viva y es eficaz, porque la palabra de Dios promueve, mueve, cambia actitudes, ¿sí? Cambia hábitos, acciones, ¿sí? Así que la palabra de Dios es realmente maravillosa, y haríamos bien en leerla todos los días. Creo que eso faltó un poquito en la lección. No menciona ahí, hay que comerla todos los días. Correcto. Quien no come todos los días está... Sí, de hecho por eso es que Jesús, con la sabiduría que tenía como el gran maestro de maestros, dice, el hombre vivirá no de pan, pero sí de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque eso es lo más importante en esta vida. Alguien puede tener demasiado alimento físico, mucha comida, pero si no estudia la palabra del Señor, igual está perdido. Y me parece, pastor, que una de las figuras más lindas es aquel momento cuando el pueblo de Israel salía cada día en la mañana por su porción del maná, ¿verdad? Por supuesto, podemos estudiar la Biblia indistintamente en cuanto al tiempo, pero pastor, qué lindo que cada mañana pudiéramos pasar o salir a recoger la porción de la palabra para nutrirnos en ese día. Exacto, yo creo que lo podemos hacer sin ningún problema. Hoy hay demasiados métodos, queridos hermanos que nos observan, hay muchas formas de leer la Biblia. Antes solamente la teníamos impresa, hoy sacas tu celular, ahí la puedes tener en diferentes versiones, la puedes ir escuchando mientras vas en el transporte público, mientras vas a tu trabajo en el auto. Hermano, al igual que Jesús estudia su palabra, cree su palabra, aplica su palabra y sobre todo actúa en base a la palabra. Yo creo que si lo hacemos así con todo lo que hay en nuestros días de facilidad para estudiar, yo creo que va a ser una bendición el hecho que la estudiemos, ¿no? Y definitivamente nuestra vida será transformada y cambiará.
Vamos a hacer una segunda pausa y en un momento vamos a continuar con este interesante repaso de la lección, la palabra, el fundamento del reavivamiento. En un momento regresamos. Bien, estamos de vuelta y estamos entrando a la tercera y última parte de este interesante repaso de la lección, que está basado en la lección número 3, la palabra, el verdadero fundamento del reavivamiento. Ya analizamos los primeros 2 puntos y vamos a entrar al tercero, la palabra, fuente del verdadero reavivamiento. Así le titulamos justamente como la lección. Pastor Isidro, definitivamente cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que las grandes reformas siempre vinieron como consecuencia de colocar la palabra de Dios en primer lugar. Cuando hablamos de Josías, cuando hablamos de Ezequías, incluso el inicio del cristianismo, la reforma protestante, todo vino a través, pastor, de colocar la palabra de Dios en un lugar especial en la vida. Lo que pasa es que cuando la palabra de Dios ocupa el primer lugar en la existencia del ser humano, va a tener un efecto completo en la vida del ser humano, porque ahora no la vas a aplicar para otra persona, te la vas a aplicar tú mismo. Y eso es lo más complicado a veces, ¿no? Porque nosotros cuando leemos la palabra decimos, ¿a quién se la aplico? Esto le cae a esta persona. En el caso de los grandes movimientos de reforma, todos estos grandes líderes primero se la aplicaron ellos mismos. Lutero se la aplicó a él mismo, porque él quería salvarse por las obras. Cuando él había leído el texto del justo por la fe vivirá, y mientras está de rodillas en la escalinata, que hoy se llama la escalinata sagrada, que está allí en Roma, mientras él va ahí, de pronto le llega otra vez el texto. ¿A quién se lo aplicó? No se lo aplicó a nadie más. Mas el justo vivirá por la fe. Él se levanta y dice, espérate, ¿qué estoy haciendo aquí yo subiendo esto de rodillas? Estoy mal. Entonces, él solo aplica y ahí empieza un movimiento. Por eso es que lo primero para que haya un reavivamiento en la persona es aplicar la palabra de Dios a la vida. Este texto que estoy leyendo, ¿qué dice para mi vida? ¿Cómo lo aplico a mí? Y después de que lo aplico a mí, ahora sí lo puedo pensar en aplicar a otras personas. Pero el efecto primario debe ser en mi persona. Porque si yo se lo quiero aplicar al pastor Abraham, es posible que el texto que yo lo quiera aplicar, él ni siquiera lo haya considerado como para su vida. Él quizá tenga otro mensaje que encontró en la Biblia que se aplica para él. Pero todo mensaje que yo encuentro, primero tengo que aplicármelo justamente a mí, ¿no? Pastor Abraham, cuando una persona hoy en día coloque la palabra de Dios en primer lugar, un reavivamiento surgirá, algo sucederá. Sí, la palabra de Dios es tan poderosa que no puede quedar pasiva. Moverá los sentimientos de esa persona, moverá los pensamientos de esa persona, le moverá su ser entero, y yo creo que depende de uno, si es que acepta ese movimiento espiritual que Dios nos da cuando leemos la palabra. O sea, el que lee la palabra de Dios no puede ser el mismo. Correcto. No puede ser el mismo. Para bien o para mal. Es decir, si la rechaza o la acepta de todo corazón. No puede ser el mismo. Ahora, la lección toca una palabra con la palabra que es fe. Cuando mencionamos la fe, pareciera ser que es esperar algo. Confianza y estar esperando. Pero la fe es acción. ¿Sí? ¿Cómo hemos de caminar en esta vida? Por fe. ¿Pero basados en qué? En la palabra de Dios. ¿Sí? Porque puede haber mucho sentimentalismo en ciertas circunstancias. Me atrevo a decir que tal vez la oración, si no va acompañada del estudio de la palabra, puede hacer un reavivamiento falso. Correcto, y de eso habla la lección, reavivamientos falsos. Porque la oración es la expresión de uno hacia Dios. Y yo creo que a veces va media contaminada la cosa y no sabemos qué decir. Porque el fundamento no es correcto. Exacto. Y entonces el Espíritu Santo, cuando es
Cuando la intención del corazón es correcto, el Espíritu Santo lo acomoda nuestra oración. Pero cuando no. Sí, Sí, estás tocando un asunto que es de los más sensibles aquí, porque el pastor Abraham habla dos cosas, ¿no? En primer lugar, que la persona que estudia la palabra la debe mover a la acción, porque la fe la lleva a la acción. Yo creo que Dios, a través de David, tiró un gigante y yo digo, oye, ¿por qué no lo puedo hacer? Así que eso me lleva a la acción, ¿verdad? Nunca va a disminuir el asunto, ¿no? Pero también nosotros podemos tener un realmente equivocado cuando lo basamos en los sentimientos. La palabra de Dios dice que es por fe, por creer, ¿verdad? Es creer. Pero hay personas que dicen, yo no siento nada, yo no siento que sea perdonado, yo no siento que sea fiel, yo no siento que estoy salvo, yo no siento que Dios está actuando en mi vida. Entonces piensan que todo es por sentir y entonces podemos caer en un razonamiento falso donde, por ejemplo, hay sitios donde hay demasiada música, mucha música, que es lo que mueve el sentimiento, ¿no? Y me mueve los sentidos y me empiezo a mover y me empiezo a sentir. Y yo digo, esto es el realmente, esto es lo que está esperando. Se han movido solamente los sentimientos. La palabra de Dios no quiere mover los sentimientos. Y nuestras palabras, pastor, disculpe, la oración, las palabras que expresamos a Dios pueden estar basadas en sentimientos y no en la palabra de Dios. Así es, por eso es que estamos haciendo aquí. Para que nosotros tengamos un auténtico arrebatamiento, no debemos basarlo en lo que sentimos, sino en lo que creemos. Amén. Son dos cosas diferentes. Lo que yo creo es lo que dice la palabra. Oye, pero es que yo no siento que sea salvo. No, Dios nunca me ha dicho que yo sienta que soy salvo. Porque si yo voy a sentir, imagínense, si hoy siento y mañana no, o siento ahorita en este momento que estamos grabando y dentro de una hora ya no siento nada, pues ya me perdí. No, yo tengo solamente que creerlo. Por eso es que está aquí la fe. Pero es una fe que actúa, es una fe que no me deja ser un hombre pasivo, una mujer pasiva que esté esperando ahí, venga lo que venga. No, es una fe que actúa. Tenemos que terminar la predicación del Evangelio, por ejemplo, en este mundo, y podemos tener fe de que así va a ser, y quedarnos sentados. Es que Dios va a hacerlo de una manera o de otra manera. Pues mejor que lo haga también a través mío, ¿no? Y una vez me pongo mejor a trabajar, a hacer lo que Dios dice, y que Dios utilice así a cientos, miles, millones de hermanos alrededor del mundo, y les aseguro que la tarea va a ser realizada muy rápido, ¿no? Pero todo el mundo estamos esperando a que suceda un milagro, cuando nosotros mismos, en nosotros se debiese realizar el milagro del realmente, justamente, ¿no? Pastor, estamos tocando zonas arenas muy movedizas. Hay muchos movimientos hoy en día que está basando su adoración a Dios solamente en los sentimientos. Y hay muchas personas que están siguiendo estos movimientos y que como allí como usted decía, se alaba, hay una música muy estridente o muy sentimental, dicen, es que aquí sí siento, ¿verdad? Entonces me gusta venir aquí porque sí estoy sintiendo. Pero pastor, eso es peligroso cuando no está fundamentado justamente sobre el conocimiento de la palabra. Sí, uno debe tener mucho cuidado con esto, porque, por ejemplo, Hitler es muy interesante. ¿Saben qué hacía cuando él iba a salir Hitler de por sí que era un tremendo orador, se calcula, o se ha dicho que él es uno de los mejores oradores del siglo XX. Movió todo un país y lo llevó a una guerra tremenda. Pero fíjense que antes de que él saliera a decir su discurso, en los estadios donde se reunían miles de jóvenes y miles de personas a escucharlo, primero estaba la banda de guerra tocando a veces por una media hora, hora y media. Así que con eso estaban levantando el sentimiento de la gente. ¿Y qué era lo que venía a hacer Hitler? Pues ya levantó el sentimiento con una cosita, pum, vámonos, ahora sí vamos a hacer esto, ¿no? Entonces uno debe tener mucho cuidado con ese tipo de movimientos donde el sentimiento es lo único que se toca, ¿no? Las Sagradas Escrituras nos tocan las dos cosas, el sentimiento y la razón. Correcto. Por eso es que las Sagradas Escrituras tienen el poder, ¿verdad? El poder de moverme, porque cuando se acaba el sentimiento, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Si en mí ya no sentí nada, y ahora me desanimo, me siento ya no soy salvo. Así es. Y no se malentiendan, ¿no? Que no nos malentiendan de que nuestra vida, nuestra adoración, nuestra alabanza debe ser plana, sin emociones, ¿no? Sin sentimiento. El cristiano es un ser emocional, que tiene alegría y que tiene gozo, pero se goza y se alegra
en lo que ya sabe a través de la Santa Palabra. Amén. Yo sé que Cristo me salva, canto con alegría, canto con gozo, Cristo es mi amante salvador. Y porque recordemos, la palabra afecta a nuestra adoración y nuestra alabanza. Correcto. Sí, O sea, yo cuando lo hago no con mis sentimientos, lo hago con todo mi ser. Y por eso es que Pablo decía, mi espíritu, alma y cuerpo están involucrados. Y estamos involucrados ahí de tal manera que la palabra se convierte en el otro pilar del reavivamiento de la reforma. Por un lado tenemos la oración que estudiamos la semana pasada. Por ese otro lado tenemos la palabra. Y de todo lo que vamos a estudiar durante la lección de este trimestre, Se desprende de todo estos está dos fundamentado elementos. aquí. O sea, quitemos uno o quitemos el otro, ¿y saben qué cosa? No hay ni reavivamiento ni reforma. Coloquemos a los dos juntos. Y si colocamos de veras, hermanos queridos que nos ven, si colocamos estos dos pilares juntos, estoy convencido de que entonces sí la iglesia pasará por un reavivamiento y una reforma con la ayuda de Dios. Claro que sí. Pues hemos llegado tristemente al final de esta lección tan interesante. Podríamos seguir y seguir, pero me parece que lo que hasta aquí se ha dicho nos lleva justamente a una exhortación final. Necesitamos estudiar la palabra de Dios y entronizarla en nuestra propia vida. Vamos a despedirnos, como lo hacemos cada semana, con palabras finales de nuestros invitados y de un servidor. Pastor Isidro, ¿cuál sería el último mensaje? Pues yo quisiera decirle a nuestros hermanos que la lección de Escuela Sabática trae un ejemplo, que es el de la iglesia de Éfeso, donde una ciudad terrible, donde parecía que no había oportunidad de que hubiera conversos, y sin embargo, la predicación de la palabra del Señor trajo un reavivamiento en la ciudad, un crecimiento de miembros, y en el capítulo 19 del libro de los Hechos, justamente vemos cómo las personas reavivadas por el estudio de la palabra del Señor, de pronto trajeron los libros que eran de magia, etcétera, los quemaron, y ahora tenían la seguridad de que estaban en las manos del Señor. Hermano, la palabra de Dios tiene poder para tu vida. Estúdiala, que ella te transforme. Amén. Pastor Abraham. Pastor, la semana pasada veíamos lo de la oración y decíamos, si mi pueblo orara. ¿Se imaginan si el pueblo de Dios ora y si estudia la santa palabra de Dios? ¡Qué poder! ¿No? Una invitación. La oración y la palabra de Dios está a nuestro alcance, a nuestro medio. No está lejos para que digan, ¿y quién irá por mí al cielo? ¿O quién bajará a lo profundo de la... Cercano está a tu corazón. Si está cercano, leamos la palabra de Dios, hagamos oración, que el reavivamiento sea una verdad en nuestras vidas, que nos incendiemos con la palabra de Dios, con el Evangelio, y que podamos proclamarlo a otros. Gracias, Pastor. Me gustaría terminar con las palabras de esta cita de Conflicto de los Siglos, que dice: solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Hermano, si tú no tienes como fundamento de tu vida cristiana la palabra, estás vacío, no hay nada. Y cuando venga el viento, serás como hoja que será llevado, hermano, como hoja de otoño. Ojalá que nuestra vida esté fundamentada en la palabra y que esto realmente nos lleve a experimentar el reavivamiento y la reforma en nuestras vidas. Muchas gracias por habernos acompañado. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Gracias y que Dios les bendiga a todos.